Venezuela se equivocaron. Quien se meta con Venezuela está bien equivocado, porque Venezuela tiene la reserva moral para enfrentar esas arremetidas. Son las explicaciones de Maduro ante la denuncia internacional del plan que supuestamente, junto a la Bolivia de Evo Morales, tenían o tienen para hacerse con el tráfico internacional de coca. Su desmentido no es aclarar nada, sino atacar al contrario, muy propio, por cierto, de líderes populistas. Lo que sucede es que hay otro informe, del que hoy nos hacemos eco en Gaceta.es, en el que se acusa a 3 miembros de Podemos de haberse beneficiado, supuestamente también, de dinero procedente de este tráfico ilegal. Beatriz Rojo, buenas noches. Comenzamos con las 5 W. Muy buenas noches, Gonzalo. Un informe elaborado por un militar boliviano vincula los regímenes de Venezuela y Bolivia con la creación del partido de Pablo Iglesias. Este último país enviaba dinero a la Fundación CEPS, a la que pertenecían Iglesias, Errejón, Monedero, con el objetivo de crear un partido político en España. Según las mismas fuentes, uno de los objetivos sería que Podemos abriera España al tráfico de cocaína procedente de Bolivia. Los pagos habrían comenzado en el año 2009 y están recogidos en el informe al menos hasta febrero de 2014. El ordenante de los pagos eran los gobiernos bolivarianos. El receptor de los mismos era la Fundación CEPS. Venezuela y Bolivia comparten un proyecto político revolucionario y ambos estados han sido acusados de amparar una organización de narcotráfico a gran escala. Y el quién, Evo Morales, llegó al poder como líder cocalero en 2006. En 2008 empezó a urdir su plan con su compañero de viaje bolivariano Hugo Chávez. Lo que nos afecta más directamente y parece más grave son las acusaciones que hace este informe de estar detrás de la financiación de líderes de Podemos para extender su plan de tráfico de coca a Europa. Y el cómo, pues la intención de estos líderes bolivarianos es hacerse con el control, como decíamos, del tráfico internacional de cocaína, sirviéndose de aviones oficiales y a través de Venezuela dar salida hacia Europa y Estados Unidos de la producción de coca del distrito de Cochabamba. Según el informe, desde 2009 hay transferencias de dinero a una fundación ficticia, CEPS, liderada por 4 personas: Monedero, Errejón, Iglesias y Alegre, máximos dirigentes de la formación Podemos. Tiempo del editorial, del análisis. Eduardo García Serrano. Buenas noches, Beatriz, Gonzalo. Las relaciones de la mafia con la política son tan antiguas y tan sólidas como el hombre y su codicia, como la etimología de la misma palabra política. El informe Cardona sobre la supuesta financiación de Podemos con fondos del narcotráfico hispanoamericano con base en Bolivia es tan clásico en lo que denuncia como el mismísimo Partenón. La historia, la literatura, el periodismo y el cine aportan sobradísima documentación, bibliografía, filmografía e información sobre el rentable maridaje, tan sólido como solo lo son los matrimonios de conveniencia, entre la mafia y la política en todo el mundo, desde que Cronos, dios del tiempo, era jovencito. Por eso el informe Cardona solo puede escandalizar a los cínicos y a los hipócritas, o a los ingenuos, que no son pocos. Luis Bárcenas pide su reingreso en el PP y el partido se lo niega. Pretendía su reingreso como trabajador en la formación en la que ya estuvo, recordamos, empleado más de 20 años, pero la dirección del partido le ha denegado esta solicitud. Desde el PP dan por resuelto el tema. Para Pablo Casado, advierte que a Bárcenas debería preocuparle cuándo va a volver a la cárcel y no cuándo va a regresar al PP, ya que nunca lo va a hacer, dice. Albert Rivera propone eliminar los fueros de Navarra y País Vasco, un privilegio sin duda para estas comunidades que las hace diferentes del resto de regiones españolas. Por su parte, Pablo Iglesias afirma que con Podemos en el poder, País Vasco y Cataluña estarían más cómodas en España, ya que, entre otras cosas, transferiría más competencias y permitiría el derecho a decidir las elecciones vasca y catalana. El caso vasco es más complicado porque está atravesado por el fenómeno de la violencia política de ETA. Nosotros pensamos que es una buena noticia que ETA se retirara del escenario político. Lucía Caram, la monja supuestamente católica que predica mensajes contrarios a la doctrina de la Iglesia, asegura que no piensa colgar el hábito, que desde el Vaticano no le llamaron al orden y no dudan decir que ama al presidente de la Generalitat, Artur Mas. Jo sempre he dit que estic enamorada del president.
Es miércoles. En nuestra habitual sección de Una cita con la historia hablaremos del 36º aniversario de la legalización de la masonería en España. Nos preguntaremos qué es la masonería. Todo el mundo habla de ella, pero ¿sabemos exactamente qué es? ¿Qué objetivos tiene? ¿Qué persigue? ¿Qué miembros relevantes han pertenecido o pertenecen a la misma? Lo haremos de la mano del historiador Fernando Paz. Y en los deportes, me congratulo de saludar a Alonso Caparrós. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Alonso. Bueno, la actualidad deportiva está que arde, ¿no? Le está que arde. Son fechas estas en las que la incertidumbre, sobre todo, la espera y el no saber sobrevuelan el fútbol español. Presidentes de clubes, técnicos y jugadores esperan acontecimientos y resultados para tomar decisiones sobre el futuro. Entre los afectados, equipos con probabilidades de descender de categoría, otros de ascender, y luego protagonistas individuales como Casillas, Ancelotti, Luis Enrique y un largo etcétera, que tendrán que esperar a ver cómo se van concretando los miles de pequeños matices de los que dependen sus próximos movimientos. Abrimos el repaso de la campaña electoral con una noticia que ha sorprendido a propios y extraños. Luis Bárcenas ha pedido al PP su reingreso en la formación. El extesorero y ex senador del Partido Popular quiere volver a ser empleado en el partido en el que ya estuvo trabajando, recordamos, más de 20 años, pero la dirección del PP le ha denegado esa solicitud. Desde el partido dan por resuelto el tema. Efectivamente, ha sido Pablo Casado quien ha advertido a Bárcenas de que debería preocuparse de cuándo va a volver a la cárcel y no de cuándo va a volver al Partido Popular, ya que considera que nunca lo va a hacer. Casado ha querido dejar claro que su partido le ha cesado, le ha expulsado, y además matiza que el PP se presentó como acusación particular en el caso, aunque el juez terminó expulsándolo. Bárcenas, que dejó de ser militante del PP en abril de 2010, al hilo del escándalo por el caso Gürtel, abandonó el pasado mes de enero la prisión de Soto del Real. Las propuestas electorales este día se centran en las dos formaciones nuevas, Ciudadanos y Podemos. Comenzamos por el líder de este último partido, Pablo Iglesias, quien ha hecho unas sorprendentes declaraciones afirmando que en España hay un exceso de universidades y que quizás habría que eliminar algunas. Lo dice un profesor universitario. Creo que hay demasiadas universidades. No sé si cerrar alguna, pero desde luego lo que hay que hacer es mejorar la enseñanza universitaria y asegurar que cualquier persona puede estudiar. Pero lo que más llama la atención son las afirmaciones de Iglesias respecto al País Vasco. Según el líder de Podemos, si gobernase su partido, el País Vasco estaría mucho más cómodo en España. Entre otras cosas, dice, porque permitiría que se celebrasen consultas y porque permitiría también la competición internacional de la selección vasca. El caso vasco es más complicado porque está atravesado por el fenómeno de la violencia política de ETA. Nosotros pensamos que es una buena noticia que ETA se retirara del escenario político y que de alguna forma el terrorismo haya dejado de ser un elemento articulador de la política española. En una entrevista en el periódico El Mundo, Albert Rivera también ha sido categórico. Si gobierna, va a proponer acabar con los fueros de Navarra y del País Vasco. ¿Rectificaría el estatus que hace específico el régimen foral de Navarra y el País Vasco? Sí, a mí me parece que eso hay que incorporarlo al modelo común. También es verdad que hay que hacerlo con tiempo, pactado, llevarlo a las Cortes, pero el Partido Popular y el Partido Socialista no han querido en los últimos años. Tiempo de análisis, ¿qué son los fueros navarro y vasco y en qué benefician a ambas comunidades respecto del resto de regiones españolas? Contamos con la presencia de Eurico Campana, a quien ya se lo damos. Eurico, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Beatriz, en el régimen foral aplicable al País Vasco y a la Comunidad Foral de Navarra, el sistema de financiación se caracteriza porque ambas comunidades tienen potestad para establecer y regular su régimen tributario. Son los llamados concierto y convenio económico, Vasco uno y Navarro el otro, es decir, la gestión, liquidación, recaudación e inspección de la práctica totalidad de los impuestos estatales corresponde a cada una de las 3 provincias del País Vasco y a la Comunidad Foral de Navarra. ¿Cómo entregan al Estado parte de esa recaudación? A través del llamado cupo o aportación, es decir, en un símil con una comunidad de vecinos pagarían su parte, en este caso, básicamente por servicios comunes como son defensa y relaciones exteriores. Lo que Albert Rivera propone es que tanto Navarra como el País Vasco unifiquen su sistema con el del resto de comunidades, las llamadas, como decimos, en terminología fiscal, comunidades de régimen común. Según el líder de Ciudadanos, habría que hacerlo con tiempo, pactarlo y llevarlo a las Cortes, pero el Partido Popular y el Partido Socialista no han querido en los últimos años. Personalmente creemos que Rivera tiene razón en este caso. El régimen foral es un anacronismo decimonónico carente de sentido en una España configurada en la práctica como un Estado federal en el que lo normal es que exista una caja común. Clarísimo, como siempre, Eurico Campano. Veamos ahora propuestas concretas de partidos políticos. La candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, considera que hay muchísimo margen
para bajar, dice, todos los impuestos. Mi compromiso, y está en el programa, es bajar todos los impuestos, bajarlos además en los 2 primeros años, porque hay margen para hacerlo. De economía también ha hablado el ministro titular del ramo, Luis de Guindos. Considera que lo peor ya ha pasado y que ahora solo toca recoger los frutos. De Guindos ha hecho un recordatorio de la situación que se encontró el gobierno en 2012, con un futuro lúgubre y que se ha transformado en la economía que más crece y que más va a crecer. Yo hoy lo que les pediría es que continúen en ese esfuerzo, en esa ilusión. Lo peor ha pasado ya. Lo peor sin duda ha pasado ya. Nos queda por recoger por el camino muchos frutos del esfuerzo realizado. Y eso se va a ir viendo, se está viendo ya. Mariano Rajoy también ha hablado de economía. El presidente del gobierno ha dicho en Murcia que la prioridad básica para esta legislatura y para la próxima es sin duda crear empleo, dice, a una media anual de 500.000 de puestos de trabajo. Palabras del líder del PP en un acto con jóvenes en Murcia. La prioridad básica lo ha sido esta legislatura y lo será la siguiente, y tiene que serlo en el Ayuntamiento de Murcia, en la región de Murcia y en el Gobierno de la Nación, es crear empleo. Rajoy decía esto hoy, esta tarde, pero la reflexión sobre el paro que pronunciaba ayer sigue dando de qué hablar. Veamos cómo se refería a lo que se habla, dice, en la sociedad y en la familia. ¿Y quién habla hoy de recesión y de paro? La oposición no ha tardado en contestar. El primero en hacerlo ha sido el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. En un tono enérgico, algo enfadado e incluso emocionado, Sánchez decía lo siguiente al presidente del gobierno. Del paro se acuerdan los mayores que tienen que ayudar a sus hijos y a sus nietos con las pensiones congeladas. Como consecuencia de su política económica, señor Rajoy, hay muchos empleados con miedo a perder su trabajo y muchos parados con miedo a nunca encontrarlo. Así que no engañe, señor Rajoy. Pablo Iglesias también ha querido contestar a Rajoy diciendo que ahora hay más parados que cuando llegó al gobierno y asegurando que durante la campaña la gente sí que habla de paro, de desahucios, de la marcha de sus hijos al extranjero y dice también de la precarización de sus condiciones de trabajo. El paro es uno de los principales problemas de este país desde que empezó la crisis y desde luego las políticas que se han aplicado no han servido para resolverlo. Hay más parados hoy que cuando Rajoy asumió la presidencia. Momento de detenernos unos segundos y analizar lo que ocurre, con cifras en la mano. ¿Tiene motivos Rajoy para decir lo que ha dicho? Pues si acudimos a los datos de la EPA, el número de parados ha aumentado en este tiempo en 171.000 personas. Sin embargo, si vamos al paro registrado, resulta que el número de desempleados ha caído en casi 90.000 personas. Bueno, aquí estábamos viendo el primer dato al que hacíamos referencia, el siguiente que les decíamos. Y el de la caída en 90.000 personas, es el dato al que se agarra Rajoy. Vamos a verlo más claramente. Zapatero dejó el gobierno con 4.400.000 parados. Rajoy, a día de hoy, ya tiene su tan ansiado titular. La cifra es de algo más de 4.300.000 personas. Llegados a este punto, según el dato que escojan, tiene razón o uno u otro, o Sánchez o Rajoy. Diríamos que están empatados, pero no pasa lo mismo si nos vamos al dato del número de personas ocupadas. Aquí gana de lleno Pedro Sánchez, ya que si cogemos los datos de la EPA, el número de ocupados ha caído en 352.000 personas respecto al año 2011 y además el número de afiliados a la Seguridad Social también ha caído. Lo hacen 221.626 personas. Conclusión, en 2015 hay menos gente trabajando, por lo que Sánchez gana. Estos son los datos. Tiempo de reflexión. Eduardo, pese a que las cifras son positivas, ¿puede Rajoy, estando como estamos, decir lo que ha dicho? Hombre, con los números fríos, sí. ¿Estamos mejor? Con esos números fríos, sí. ¿Estamos bien? No. No, señor Rajoy. Evidentemente la situación no es tan mala como la que usted tenía hace solo unos meses. Hay mucho paro, 5 millones. Tan cierto como que hay 5 millones de españoles que lo han perdido todo menos la necesidad de trabajar para vivir. El 23% de paro es un dato demoledor. Por eso no lo convierte en bueno, aunque sea mejor que hace 3 meses. Eso no lo convierte en bueno. Por eso no se puede afirmar, como usted ha hecho, que los españoles ya no piensan en el paro. Eso no es cierto y usted lo sabe. Hasta tal punto es consciente de que el paro envenena el presente y el futuro de los españoles que su obsesión y su meta, señor Rajoy, para esta legislatura y para la próxima, es el empleo. Es una contradicción in terminis que usted diga que ya no se piensa en el paro y que, a la par, verbalice usted su obsesión por crear empleo. Si hay que crear empleo es porque aún hay mucho paro
Y si hay tanto paro es porque hay poco trabajo. No se puede soplar y succionar a la vez, señor Rajoy. La monja Lucía Caram ha entrado definitivamente en campaña. Hoy ha acudido a un acto electoral de CiU acompañando al alcalde Xavier Trias y al presidente de la Generalitat, Artur Mas. Presencia de Caram en un acto tras recibir una llamada de atención del representante del Papa en España, del nuncio, en el que éste le dijo que debía dedicarse más a orar y a evangelizar y no a la política. Ante tal advertencia, Caram ha hecho caso omiso y está haciendo política pura y dura. Ha llegado a decir que votar es una obligación y que no hacerlo es pecado. Pero lo más sorprendente es cuando ha dicho estar enamorada de una persona. No sabemos si se refiere a físicamente o a los ideales que representa. Escuchen. Yo siempre he dicho que estoy enamorada del presidente. El amor entre Caram y Artur Mas es mutuo. Esta monja argentina se ha autodefinido como monja cojonera y ha acusado al gobierno de presiones y maniobras para silenciarla. Yo no estic aquí per presentar cap solució, estic aquí per exercir la meva vocació de monja cojonera i res més. La respuesta del gobierno ha llegado por parte del ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, quien ha lamentado que en pleno siglo XXI haya una monja que mezcle religión con política. Me parece muy triste que en el siglo XXI se esté confundiendo pues instituciones de la Iglesia y personas de Iglesia con el mundo de la política, ¿no? Desde la libertad de la Iglesia y la libertad de la comunidad política colaboran entre sí, pero sin mezclarse. Artur Mas ha querido salir en defensa de Sor Lucía al afirmar que desde Madrid se mueven muchos hilos contra el discurso que no les gusta oír. En algún estamento. Que algún estamento o Madrid mueva los hilos para meter el dedo en el ojo de Sor Lucía Caram puede ser. Caram, d'això gairebé hi podeu posar la mà al foc. Y otra monja, más conocida por su activismo en la izquierda más radical que por sus rezos y obras de evangelización, es Teresa Forcades. Hoy ha anunciado lo que era un secreto a voces. Se va a presentar a las elecciones en el Parlamento catalán de septiembre y va a colgar los hábitos, al menos temporalmente, cuando empiece la campaña electoral. Yo esperaré a pedir la excedencia que el presidente Mas convoque elecciones. Eduardo, todo el mundo tiene una ideología y una opinión de las cosas, pero en el caso de las monjas y curas tienen que hacer bandera de ello y hacer campaña política. No deberían, pero llevan muchísimos años haciéndolo. El hábito no hace al monje, en este caso a la monja, pero todas las monjas llevan hábito. Un par de ellas, Sor Lucía Caram y Sor Teresa Forcades, han convertido sus hábitos en faldones de espantapájaros, refugio de sus disparates, para hacer lo peor que un religioso puede hacer: sembrar de palabra y obra, sin omisión ninguna, el escándalo. No es el primer caso de colaboración entusiasta de algún miembro de la Iglesia con el separatismo vasco-catalán. Con ser gravísimo, en este caso eso no es lo sustancial, porque Sor Lucía y Sor Teresa no tienen empacho en proclamar su apoyo al aborto y a los matrimonios homosexuales y en confesar públicamente estar enamorada, una de ellas, de Artur Mas. Vamos, el pájaro espino pero con toca y a lo loco. Las dos se han convertido, además, en los ninots predilectos de esos canales de televisión cuya misión es atacar a la Iglesia, presentándolas a ellas como las genuinas representantes de esa Iglesia chupiguay que dicen desear y respetar toda clase de agnósticos, ateos y laicos militantes. Y las dos sores se prestan gustosas porque han hecho del escándalo su hábito. Esperemos que el Papa Francisco se ponga el hábito de Juan Pablo II para enseñarles a Sor Lucía y a Sor Teresa cuál es su auténtica misión. Seguimos en Cataluña porque los Mossos d'Esquadra están empezando a aplicar la resolución de la Junta Electoral Central que obligaba a todos los ayuntamientos de la comunidad catalana a descolgar de sus fachadas y de los edificios públicos las banderas no oficiales, es decir, las esteladas que representan, como todos ustedes saben, al movimiento independentista catalán. Consideraba la Junta Electoral Central que en plena campaña no era apropiado y que vulneraba las reglas de no interferir no interferir en la campaña electoral, efectivamente colgar esta bandera porque es clara de un sesgo político muy determinado. Artur Mas, le han preguntado hoy cuándo o hasta cuándo va a ejercer la política y va a estar en la primera línea. Ha dicho que el 27 de septiembre, recordemos unas elecciones que todavía no están convocadas, sí anunciadas, pero no convocadas formalmente, ha dicho que esa fecha va a marcar su devenir en la primera línea política.
Tiene fecha de caducidad seguro, y la primera fecha de caducidad, ¿sabe quién la pone? No la pongo yo de entrada. La podía poner también, pero la fecha de caducidad la pone la gente. Dejamos Cataluña, nos vamos hasta Venezuela y hasta Bolivia, porque, como saben todos ustedes, la prensa internacional, con destacados periódicos tanto de España como de Estados Unidos, ha denunciado una maniobra conjunta de Venezuela y de Bolivia para hacerse con el tráfico internacional de la coca a nivel mundial. Sería una operación que dio comienzo en torno al año 2008, liderada por Evo Morales y también por Hugo Chávez, con el objetivo que les acabamos de decir. En nuestro país también salpica a 3 personas o a 4 personas de supuestamente una formación concreta. Sepamos más sobre este informe y sobre las relaciones con el CEPS. Para ello tenemos conexión con la redacción de Gaceta.es y los periodistas José Carlos Rodríguez y Juan Flúger. En primer lugar, sepamos qué más dice el informe. José Carlos Rodríguez, muy buenas noches, cuéntanos. Buenas tardes, Gonzalo. Es un informe de una persona desesperada. Está elaborado por un militar, un coronel, asesor del ejército, que por su trabajo se encuentra con asuntos de corrupción y con conspiraciones por parte del gobierno contra la oposición. Hay un asunto que es el que provoca esta respuesta negativa por parte de Evo Morales, y es el robo por parte del gobierno de unas armas de las que él y su división eran custodios. El coronel Cardona decide contar todo lo que sabe en un informe, que es lo que ha acabado por provocar la persecución por parte de Evo Morales y finalmente su exilio. Gracias, José Carlos. Así es como funcionaba este clan cocalero. Veamos ahora de qué manera salpica a los 3 apellidos españoles. Buenas noches. El informe del coronel Cardona, al que ha tenido acceso a Gaceta.es, también señala cómo la Fundación CEPS, a la que tacha de entidad ficticia, llevaba recibiendo dinero al menos desde el año 2009 del conglomerado cocalero formado por los dirigentes bolivarianos. Esta fundación, que por aquel entonces estaba dirigida por los actuales líderes de Podemos, tenía como objetivo el crear un partido político. El mismo informe señala cómo se materializó en febrero de 2014 para hacerse con el poder en España. Y, siguiendo siempre los datos señalados en el informe, su objeto sería el de, una vez hechos con el poder en España, crear una fuente, una base, una vía de entrada de la coca hacia Europa, sustituyendo los destinos actuales por la península ibérica. Del mismo modo, tendría conexión con vuelos oficiales provenientes de Venezuela, lugar al que se trasladaría la mercancía desde el Chaparé boliviano. Muchas gracias, Juan. También José Carlos por esta información y enhorabuena por la información elaborada en Gaceta.es. Más asuntos, porque ayer por la tarde estuvo en la redacción de Intereconomía con Xavier Orcajo este militar boliviano que, le recordamos, vincula a los regímenes de Venezuela y de Bolivia con la creación supuestamente del partido Podemos. Escuchamos sus palabras. Se fue acumulando un arsenal considerable. Había armamento como fusiles de diferentes calibres, diferentes marcas, industria, etc. Don Germán, ¿eso se incautaba a los cárteles de la droga? Se incautaba en diferentes operativos, como también tenía que ver con tráfico de drogas, inclusive tráfico de armas, delitos comunes. Es la palabra de este ex militar boliviano. Vamos a escuchar ahora la respuesta de Venezuela ante estas informaciones periodísticas que, insisto, se están publicando en España, también se están haciendo en el otro lado del charco, en Estados Unidos, con The Wall Street Journal a la cabeza, donde acusan directamente al Ejecutivo de Venezuela y de Bolivia de intentar organizar el tráfico internacional mundial de coca, con el presidente de la Asamblea venezolana a la cabeza. Esta es la respuesta del mismo. Mañana el tribunal, estos señores que hoy me acusan, presentan una prueba, bueno, condénenme. Mientras eso no ocurra, tengan la certeza que seguiré al frente. Y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha advertido a todos aquellos que se metan con Venezuela, asegurando que quien se mete con su número 2, con Diosdado Cabello, se mete con él, ha dicho. Con Venezuela se equivocaron. Quien se meta con Venezuela está bien equivocado, porque Venezuela tiene la reserva moral para enfrentar esas arremetidas, para neutralizarlas, para derrotarlas, para pulverizar cualquier campaña.
Es miércoles, tiempo ya de nuestra sección habitual de cada miércoles con Fernando Paz. Buenas noches. Muy buenas noches. Una cita con la historia. Hoy nuestra efeméride, que se cumplen 36 años desde que en 1979 se legalizó finalmente la masonería en nuestro país. Antes de hablar de todo ello y el terremoto político que debió suponer, don Fernando, ¿qué es exactamente la masonería? Bueno, la masonería es una asociación históricamente secreta, ellos dicen que discreta, pero ha estado siempre regida por el secretismo, que tiene una finalidad, si consideramos la masonería contemporánea, desde el siglo XVIII hasta ahora, la finalidad de secularizar la vida, es decir, desplazar la interpretación cristiana de la vida mediante el relativismo moral y el laicismo de corte bastante agresivo. Hay que matizar de entrada que hay dos grandes ramas de la masonería, en fin, es mucho más complejo, pero a grandes rasgos. Una masonería de inspiración británica, inglesa, que sería de corte más conservador, y una masonería francesa más agresiva, de corte más laicista, más a la izquierda, diríamos, más socialista. Señor Paz, hace ahora 36 años que se legalizó la masonería en España, pero su legalización presentó problemas, ¿no?, políticos, de índole político. De hecho, la forma de, digamos, de legalizar, de relegalizar a la masonería, porque estaba ilegalizada desde finales de la Guerra Civil y había una ley específica de 1 de marzo de 1940, la ley para la represión de la masonería y el comunismo, la relegalización, digamos, de 1979 se efectuó a través de la Audiencia Nacional porque había habido instrucciones de Interior para que aquel tema no se tocara. Sin embargo, con bastante rapidez la Audiencia Nacional se encargó de este asunto y la aprobó, dando legalidad, digamos, al hecho ya existente de la masonería. Se limitó a recordar que la masonería, bueno, que existía y que no se podía perseguir aquello que ya existía, ¿no? Más o menos es lo que viene a decir la sentencia. Por lo tanto, adquirió carta de normalización en la vida pública. Ciertamente se habían legalizado ya partidos de una evidente inspiración masónica, y, en fin, la infiltración masónica era ya bastante patente en la sociedad española, no solamente... ¿Qué partidos? Bueno, hay partidos históricamente que han estado identificados. El Partido Socialista Obrero Español, los partidos republicanos y actualmente el Partido Popular. Han estado muy identificados con la masonería. Bueno, don Fernando, ¿por qué se produjo esa represión o supuesta represión del régimen de Franco contra la masonería cuando supuestamente el gobierno de Franco estaba trufado de masones, al menos, digamos, de manera oculta? No lo decían públicamente, pero siempre se ha dicho que de manera oculta estaba muy lleno de masones. Bueno, en la rebelión del 18 de julio, en la sublevación, en el alzamiento del 18 de julio, hubo algunos militares que pertenecían a la masonería. De otros se ha dicho probablemente sin excesiva razón, pero hubo masones en todas partes. Los masones siempre, nunca colocan todos los huevos en la misma cesta, ¿eh? No, siempre están en distintos lugares, ¿no? Fundamentalmente, la condena del régimen de Franco a la masonería se debía a dos razones fundamentales. Una, de carácter nacional. La masonería tiene una procedencia inglesa y también francesa. Inglaterra y Francia han sido siempre los enemigos tradicionales de España a lo largo de nuestra historia. Y luego, otra, digamos, de origen religioso. España era un Estado confesional, era un Estado católico, y la masonería y la Iglesia católica son enemigos irreconciliables. Por tanto, tenía su lógica en los dos sentidos. Pero, señor Paz, ¿podemos decir verdaderamente que la masonería es enemiga de la Iglesia católica? Bueno, sin duda ninguna. La masonería ha sido condenada en 11 ocasiones, si no recuerdo mal, por la Iglesia Católica, la última de ellas a finales del siglo XIX, 1892, pero incluso hay una condena mucho más reciente, de 1983, del entonces cardenal Ratzinger, firmada también por Juan Pablo II, una declaración expresa contra la masonería, en la que no se condena propiamente la masonería, pero sí la pertenencia de todo católico a cualquier organización masónica como pecado grave. Por tanto, no se puede ser católico y masón, aunque algún personaje de relieve público en España en los últimos años lo haya intentado, y aunque en algunos partidos políticos, como hemos dicho antes... ¿Quién lo ha intentado? Hay algunos políticos de relieve, como por ejemplo se ha dicho abiertamente el señor don José Bono, que ha participado en ciertas ceremonias pseudocatólicas con carácter público, y algunos políticos, aquí me va a permitir usted una cierta reserva, del Partido Popular Vasco, dirección actual, y Partido Popular Gallego, que pertenecen a la masonería de inspiración inglesa. Bueno, entonces, a día de hoy, siguiendo con la actualidad y de la masonería en nuestro país, en España, ¿cuál es, digamos, hay alguna organización principal en nuestro país y con qué personajes, aparte de lo que usted ya ha dicho o ha esbozado, cuenta en sus filas?
Bueno, como le he dicho, la masonería tiene dos procedencias fundamentales, una francesa, otra inglesa. En España, en este momento, la más importante es la de procedencia inglesa, pero en la izquierda, sobre todo en el Partido Socialista, hay una fuerte impronta de la masonería francesa. En cuanto a personajes, bueno, además de los que ya he dicho, pero hay personajes históricos bien conocidos, pues desde Simón Bolívar hasta Winston Churchill, pasando por Roosevelt, por Giscard d'Estaing, y luego, o por Hollande, el actual jefe del gobierno francés, y luego hay otros personajes que, sin pertenecer ellos mismos a la masonería, han estado rodeados de eminentes masones. ¿Cómo se reconoce a un masón? Sí, es difícil reconocerlo, entre ellos se saludan de un modo muy peculiar, pero nosotros desde fuera, si no lo reconocen, es difícil saberlo. De todas formas, impulsan un cierto tipo de políticas, en este momento políticas de género, políticas pro-homosexuales, políticas pro-abortistas, que en cierta manera, si no les hacen miembros de la masonería, sí al menos compartir los objetivos de esta. Don Fernando Paz, muchísimas gracias. Y me temo que a Beatriz Rojo se le ha caído un mito revelando la pertenencia de Churchill a la masonería. Era algo absolutamente público, por otra parte. Bueno, Beatriz, ya sabes. Me resignaré. Gracias. Un placer. Tiempo para los deportes. Atención. Que recoloque Alonso Caparrós, que tome su tiempo, que tome asiento al plató de los informativos de Intereconomía. Alonso, buenas noches. Buenas noches, que he tenido que entrar corriendo. No pasa nada, claro, corriendo como en deporte. Has tardado en volver, a los informativos. Sí, pero porque vosotros no me dejáis, yo quiero. Bueno, me puso sus barreras, me dijo, Alonso, ya veremos. Bueno, por cierto, ¿puedo meter una morcilla? No. ¿Rápida? Sí. Sí, es que hablando de Mariano Rajoy, que estabas diciendo de la frase del otro día, antes de ayer o ayer también tuvo una muy buena, refiriéndose a deportes acuáticos. Dijo con voz muy triste, estaba en un mitin, que su hijo, su pobre hijo, practicaba vela, todo esto contándolo muy triste, y que el pobre, en vez de irse al mar, tenía que irse a practicarlo a un pantano, ¿no? Pobrecito hijo Mariano, y pobrecito Mariano. Alonso, pero bueno, no te preocupes, que te incluiremos en la nómina de periodistas políticos de Intereconomía para que nos hagas valoraciones. Por favor, ya sabes que yo estoy deseando pillar. Venga. Bueno, venga, empezamos con Casillas, que hoy cumpleaños. Un cumpleaños agridulce. Cumple 34 años. Digo agridulce porque hay muchas sombras que rodean a su momento deportivo. Por fin se han reunido las partes interesadas para acercar posturas. La frase del día es: si quieres seguir, contamos contigo, aunque venga portero nuevo. Suena bien, pero ¿cuál es el trasfondo de este mensaje? Para algunos, una invitación velada a que se marche. La estrategia sería que nadie pueda decir que el club, y menos su presidente, han echado a un mito del Real Madrid. Es una responsabilidad que con mucha habilidad le han traspasado a la afición. Casilla tiene, por tanto, dos opciones. Una, asumir su nuevo rol, como hizo el año pasado Xavi Hernández, calentar banquillo y confiar en que el año que viene nuevo podrá irse victoriado o no, que no deja de ser un riesgo. Y en segundo lugar, negociar y marcharse con la música a otra parte, con el inconveniente de que eso le aleja de su objetivo de jugar la Eurocopa y el Mundial. Lo que a día de hoy sabemos seguro es que esto va para largo y que será convocado por Vicente para los dos próximos partidos de la selección, que tendrán lugar en julio. Respecto a Ancelotti, pues 3/4 partes de lo mismo. Esperando está el bueno de Carlo a que se tomen decisiones respecto a su futuro. Decisiones que dependen de muchas y pequeñas cosas y matices. De momento, el saludo entre presidente y técnico en el acto de presentación de la app del Real Madrid fue frío, distante, y toda la directiva parece haber enmudecido. No ocurre lo mismo con los jugadores, que habrían manifestado a las altas esferas que estarían encantados de que el italiano siguiera los mandos. ¿Cuáles son las pequeñas cosas de las que depende su futuro? Pues habría que meterse en la mente de Florentino, que hay que tener ganas para averiguarlo. Mientras tanto, sospechamos que pueden tener que ver los resultados de Barcelona, de que tenga Florentino un buen día y sobre todo de tener una buena alternativa para sustituirle en el banquillo. Se habla de otros nombres como Jürgen Klopp del Borussia Dortmund, Joachim Löw, pero este tiene contrato con la selección alemana, Rafa Benítez del Nápoles, Nuno y Zidane en quinto lugar. Bueno, y muchos más nombres que nos contáis luego en punto pelota. No, si es que quieren palmar ya con punto pelota, o sea que nada. Muchos más nombres. Gonzalo, tú sabes que si yo pillo cámara no la quiero soltar, así que no me pongas hasta aquí y no tendrás estos problemas. Alonso, a las 9 de la noche. Dentro de un momentito. Cébalo, rápidamente, ¿quién viene esta noche? Esta noche, pues bueno, tenemos a Ramón Fuentes, tenemos a José Pi por teléfono, tenemos a los grandes, porque ya día a día, ya todos los que vienen son maravillosos en punto de pelota. Nos faltas tú, Gonzalo. Muy bien, ahí estaremos. Gracias, Alonso. Pues eso lo he dicho, a las 9 de la noche y a las 10, el Gato al agua. Nosotros nos despedimos ya. Gracias por su confianza. Ya saben que la información vuelve mañana a las 8 de la tarde aquí en Intereconomía. Adiós.
Como muchos de ustedes saben, hace 2 semanas hicimos un programa especial en el Catalagua contra la pobreza infantil. Intereconomía Televisión y Ayuda en Acción pusimos toda nuestra ilusión en conseguir un reto muy importante, que 300 niños que viven en situación de pobreza extrema fueran apadrinados. Pues bien, ese reto todavía no lo hemos alcanzado, así que no cejaremos en nuestro empeño para conseguirlo, porque la vida de muchos niños depende de nuestra labor. Con tan solo 60 céntimos al día podemos hacer mucho por ellos. Son niños que necesitan sin duda nuestra ayuda. No tienen agua potable, enferman y en muchos casos mueren por no tener acceso a medicamentos. ¿Se imaginan cómo sería el futuro de esos niños y niñas que tuvieran la oportunidad de estudiar? Llamen ya al 985 85 88 y apadrinen a un niño con Ayuda en Acción. Merece la pena el esfuerzo. Comercios tradicionales, restaurantes, tiendas online. Con CaixaNegocios llegamos donde está tu negocio. Un gestor especialista irá a verte para ayudarte personalmente con las mejores herramientas de gestión, financiación y protección. Ahora es el turno de tu negocio. CaixaNegocios en persona. Soy Javier Algarra y tengo un mensaje urgente que contarte. La pobreza castiga sin compasión a los más débiles. Millones de niños como Pablo sufren desnutrición. Enferman y en muchos casos mueren por no tener agua potable o acceso a medicamentos. Con tan solo 60 céntimos al día puedes hacer mucho por ellos. Merece la pena el esfuerzo. Con tu ayuda, muchos niños como Pablo podrán estudiar, tener la alimentación que necesitan y un médico cuando enfermen. Haz posible que Pablo pueda tener una oportunidad. Llama ahora al teléfono gratuito 985 85 88 y apadrina a un niño con Ayuda en Acción. Hola, la nevera forma parte de nuestras vidas, pero seguro que no sabéis cuál es el mejor lugar donde colocarla. No es que me haya dado ahora por hacer Feng Shui, sino quiero reflexionar con vosotros si la tenéis bien ubicada dentro de la cocina. De momento la nevera nunca puede estar al lado de una fuente de calor como es el horno o el microondas, pero tampoco al lado de una fuente de humedad como es el lavavajillas. Además, la nevera quiere espacio vital, no la encajonéis entre 2 armarios, dejadla respirar. Ya sabéis, una buena ubicación de los electrodomésticos os ahorrará energía y dinero. Es un consejo de Gas Natural Fenosa, la energía que piensa. Pelota, como tertulia deportiva, como programa de entretenimiento, como información futbolística. Punto Pelota, sin excepción. Tenemos todo lo que necesitas. De lunes a viernes a las 9 de la noche, Punto Pelota en Intereconomía Televisión. También en nuestra web, intereconomía.tv. Todos los días nos encargamos de la salud. Consulte con el Dr. Gutiérrez o hable con don José Luis Vázquez y busque ayuda natural. De lunes a viernes, salud para todos. Muy buenos días, jefe, ¿qué tal? Buenos días, tardes, noches, que ya sabe que estamos en Internet. Internet es el mundo global en el que se pone el sol en diversas horas. Pero siempre por Antequera. Por ahí es por donde sale, perdón. En la India hay 3 horas y media más. Y en Canarias, buenos días. Y en Los Ángeles, 9 horas menos. Sí, por cierto. Así que sí, y hay gente viéndonos en Los Ángeles. Sí, señor. Y además alguno que no para de criticar, por cierto. Y hay gente viéndonos en Alemania. Y en Italia. Y a todos les saludamos en una sola lengua. Podríamos, en fin, podríamos hablar en otros idiomas, pero lo haríamos mal. Solo en la intimidad. Bueno, huelga de profesores en Francia. Por razones exactamente contrarias a las que suele reanimar la huelga en España. Porque la reforma de la educación les parece demasiado progre. Entonces tienes un seguimiento del 80% de los profesores en este momento en huelga. Vas a ver el mapa. La reforma du collège. Jaime, a ver si podemos sacar la imagen en este momento de todos los lugares de Francia donde hay manifestaciones de profesores. Todo eso que está marcado en rojo. Educación de calidad. Claro,
¿Qué es lo que quiere hacer el gobierno Hollande? Una reforma a la zapateriana, a la socialista. Claro. ¿Qué es lo que han dicho los profesores? Que una gaita, los profesores y los padres. Y se han encontrado con que esta huelga está teniendo una aprobación. Francia sigue maravillándome. La verdad es que sí. Una aprobación del 60% de los padres, que en el caso de los padres de derechas es del 70% la aprobación de esta huelga de profesores. Luego explicaremos en detalle. Hay tanto socialismo en la administración francesa que la sociedad civil está siempre ahí sensible intentando defenderse. Es que efectivamente. Y lo hacen con eficacia. Volvemos a la imagen general. Luego explicaremos en detalle qué es lo que plantea esta reforma. Pero básicamente. ¿Quién se ha llevado el PIN, por cierto? Ya hay. María del Pinar, de Oviedo. María del Pinar, muy propio. Del Pinar.